obtener a través de ciertos tipos de procedimientos de análisis geográfico. Entonces, una vez que ya tenemos definido qué es lo que queremos obtener, la idea para ir construyendo el modelo cartográfico es ir paso a paso hacia atrás. Es decir, ir desarrollando aquellos elementos que nos van a permitir lograr ciertos avances en el proceso metodológico. De tal manera que esta es una manera, una forma de trabajo, que así nos tenemos que formar. De esta forma tenemos pues que actuar para llevar a cabo un estudio, un proyecto de cualquier naturaleza. También es importante, en este caso, además de visualizar qué es lo que queremos lograr y cómo lo vamos a lograr, a través de qué procedimientos, es importante identificar las fuentes de información. Es decir, dónde está, en qué lugar está la información que podríamos utilizar para llevar a cabo cierto tipo de trabajo o de estudio. Y también esta información, en qué formato de representación la podemos obtener. Quizás sea un listado simplemente de variables, o quizás sea información en formato raster o en formato vectorial. Entonces necesitamos saber la forma en la que se podría obtener esta información, ¿sí? Y obviamente pues va a haber información que tendríamos que generar a través también de ciertos procedimientos. Pero es importante identificar la fuente y la forma. La fuente de información, en dónde está la información, y la forma es si está de manera temática, como un listado de datos, o está en formato raster, o está en formato vectorial, ¿sí? De hecho, un modelo cartográfico podríamos decir que se caracteriza debido a que el modelo en sí constituye una secuencia lógica de operaciones analíticas expresadas a través de un diagrama de flujo. Entonces, esta es la primera idea que debemos de concebir. Es decir, tenemos que, a través de un diagrama de flujo, organizar una secuencia lógica de operaciones que nos permitan analizar la información para obtener un producto final. Obvio, podríamos tener productos secundarios, pero al final tendríamos que obtener el resultado final, normalmente es un mapa final. También el modelo cartográfico se puede desarrollar utilizando lenguaje de programación o de comandos. También se denominan macros. De hecho, hay una herramienta que la vamos a ver después de esto que estamos explicando en esta clase. Hay una herramienta que nos permite construir en forma automatizada los modelos cartográficos. Es el Model Builder. Lo vamos a ver un poco más adelante. Y por otra parte, también los modelos cartográficos son aplicaciones de sistemas de información geográfica en cuestiones de planeación, de construcción de consensos o de resolución de conflictos o tomas de decisiones. Entonces, estos aspectos es importante tomarlos en cuenta, ya que los modelos cartográficos pues estarían manejándose dentro de estos tres grandes aspectos, ¿no?, que estamos planteando en esta diapositiva. De tal manera pues que si los modelos cartográficos parten de la conformación de un diagrama de flujo, el diagrama de flujo lo debemos de entender como la representación gráfica de un modelo conceptual para llegar a la resolución de un problema. Entonces, este diagrama de flujo es el elemento que nos va a permitir, pues, conceptualizar el método, las formas de cómo realizar los análisis correspondientes, ¿no?, para llegar a un propósito. Los elementos que conforman los diagramas de flujo normalmente son figuras geométricas
con diferentes formas o colores. Y que esto nos permite diferenciar o ir construyendo el diagrama de flujo en función de diferentes tipos de información y también diferentes herramientas o procesos que se van a realizar. Todos esos elementos deben de estar interconectados, deben conectarse a través de flechas, que normalmente es lo que se utiliza, ¿no? Una o varias flechas para conectar uno o más elementos. O bien, bueno, esa es la manera de cómo se van construyendo los diagramas de flujo. Entonces, todos los procedimientos de modelado cartográfico normalmente pues se basan en principio en una o varias capas de información que son las iniciales, que son las de entrada, para posteriormente generar nuevas capas de información resultantes y llegar a un resultado final, ¿sí? Esa es la lógica con la que se maneja los modelos cartográficos. De hecho, en esta otra diapositiva podemos ver que podemos partir de un mapa, en este caso lo que está hasta la parte superior es un mapa 1, podemos realizar una herramienta o un operador para obtener un mapa 2, un mapa de salida. ¿Sí? Entonces tenemos un mapa de entrada, una herramienta o operador y un mapa de salida. Entonces esta es la forma más sencilla, más simple de representar un proceso. Y esto nos podría, así solamente podría ser un diagrama de flujo, ¿sí? Un mapa de entrada, una operación y un mapa de salida. O bien, podríamos tener más capas de información. Por ejemplo, aquí estamos representando la siguiente parte de este diagrama, en la parte inferior, y estaríamos representando dos capas de información, un mapa 1 y un mapa 2, o capa 1 y capa 2. Generamos un procedimiento que incluya a la información de estas dos capas de información, las opera, las analiza, para generar un mapa de salida, que aquí lo estamos representando como un mapa 3. O bien podríamos tener un mapa, podríamos tener una tabla de atributos o un listado de información, generar un operador o operar o trabajar con una herramienta específica de análisis para generar un nuevo mapa, el mapa de salida, que en este caso es el mapa 2. O bien, a partir de un mapa, generar varios mapas. En este caso estamos generando a partir de un mapa 1, un mapa 2 y un mapa 3, con cierto tipo de operación. Entonces, todas esas opciones de manejo de información, de estar involucrando tanto información espacial, que sería la de los mapas, o información temática, que son las rayitas que se ven en el tercer caso, las rayitas que se ven ahí es información temática, y haciendo la combinación de este tipo de información, pues podríamos generar nuevos productos. Obviamente, en forma intermedia está un operador o una herramienta, que es la que se tiene que utilizar para generar los productos que se requieran. Entonces tenemos que ir pensando, ¿verdad?, bajo esta lógica de cómo ir construyendo nuestro modelo cartográfico en función del tema que queramos desarrollar. ¿Qué elementos podríamos utilizar en esto de la conformación del diagrama de flujo? Bueno, aquí en la información geográfica habría que partir de que los diferentes tipos de información que podríamos manejar en un sistema de información geográfica serían información de tipo raster. Aquí lo estamos definiendo como matricial, son matrices, son arreglos matriciales. Puede ser entonces información matricial o raster, puede ser información o una capa de información vectorial. En este caso, o es un punto, o es una línea, o es un polígono. Me refiero al shapefile. ¿Sí? Entonces, tenemos información raster, información vectorial, y también podríamos tener atributos, una tabla de atributos, ¿sí?
para poder realizar algún tipo de operación. Vean ustedes que en el caso de la entrada de información, estamos utilizando aquí pues una figura geométrica que es un rectángulo. Pero para poder diferenciar los diferentes tipos de información geográfica, utilizamos colores, diferentes colores, ¿sí? Entonces podríamos identificar o asumir el rectángulo para que quede representada, que nos represente algún tipo de capa de información o de listado de información, ¿sí? El rectángulo. Y los diferentes colores para poder diferenciar el tipo de formato. Puede ser matricial, puede ser vectorial o puede ser un listado de atributos. Esa sería la entrada de información. Y también después debemos de definir otra figura geométrica, y es una especie de romboide, que nos represente la operación o la herramienta que estemos utilizando, ¿sí? Entonces, una capa de entrada normalmente va seguida de una herramienta de operación. Y después tenemos ya el producto, que es la salida, ¿sí? Una capa final o un mapa resultante final, después de que se hace la operación que corresponda. Vean ustedes que entonces, en este caso, pues, estamos utilizando ese tipo romboide con una coloración determinada para poder definir algún tipo de operación. Acuérdense que habíamos agrupado las herramientas o los módulos se encuentran agrupados. Entonces, podríamos utilizar un color también para cada tipo de grupos de operación, lo que está en el ArcToolbox, ¿sí? Ahí podríamos identificar colores para cada tipo de módulo o conjunto de operaciones. El otro aspecto también aquí a definir es que debe haber siempre un conector, una conexión. En el diagrama de flujo siempre, además de poner representación del tipo de información geográfica y de las operaciones que se van a realizar, estas se van ligando a través de flechas, ¿sí? O que nos indica el origen y hacia dónde va, ¿no? Entonces, esa información es la que podríamos estar representando. Hasta el final de la primera hilera de la información, raster o matricial, se encuentra un conjunto también de rectángulos, así como agrupados, apilados, ¿sí? Esto es, por ejemplo, cuando se quiere hacer una clasificación automatizada. Entonces, en este caso, vamos a utilizar varias bandas, varias subimágenes de una imagen de satélite. No sé si aquí me dé a entender, es decir, podemos tener una imagen de satélite, por ejemplo, una imagen pancromática, que es una sola imagen, en donde el rango de sensor que se tomó cubre desde la energía azul hasta la energía roja. Y entonces a eso se le llama una capa pancromática, es una sola capa de información. Pero también podríamos tener información satelital en capas con diferentes rangos de longitud de onda. Por ejemplo, la banda de la longitud de onda azul, o la del verde, o la del rojo, o la del infrarrojo medio, cercano, después el infrarrojo medio y después el infrarrojo lejano. Entonces, todas esas variantes de capas de información es la que aquí se podría poner en forma de grupo. Entonces, esta es otra manera, pues, de representar también grupos de capas raster, ¿sí? Lo que ustedes están viendo a la derecha de esta primera hilera. En el segundo caso, tenemos la información vectorial, ¿verdad? Que también se conectaría a través de una operación para obtener también una salida final, ¿sí? Puede ser una capa o varias capas también de información. Y por otra parte tenemos los atributos temáticos, son listados de información. O sea, normalmente esos listados debieran de estar acompañados por un ID, ¿verdad? Un identificador, en donde cada rasgo o cada elemento
estaría definido por los campos o las variables que se estén manejando, ¿sí? Entonces tenemos atributos a través de lo que aquí está representado como una especie de tabla de atributos, ¿sí? Una tabla de atributos. Bien, entonces todos esos elementos son los que se conjugan para poder ir formando o conformando nuestro diagrama de flujo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muchachos, ¿alguna duda de qué entendemos por modelado cartográfico y cómo vamos a ir construyendo nuestros modelos cartográficos mediante la construcción de un diagrama de flujo, ¿sí? Que es una secuencia lógica de procesos, de datos y de procesos, de entradas, operaciones y salidas. Bien. ¿No hay pregunta? Hola, hola. No, profe, creo que vamos bien. ¿Bien? ¿Sí van entendiendo? Ok. Bien. Entonces, le di un clic más y ya aparecieron aquí que las capas pueden ser matriciales, vectoriales, colección matricial, atributos, y también pueden ser funciones o operaciones, ¿no? Son los elementos que estaríamos manejando en un diagrama de flujo de un modelo cartográfico. Bueno, más rollo. El desarrollo del modelado cartográfico con miras a la resolución de problemas en un entorno de SIG requiere en primer lugar la descomposición del problema planteado en una serie de subproblemas y esto a su vez en otros. Ahora sí, como dicen por ahí el chiste, ¿no? Que decía el destripador, vámonos por partes. En este caso necesitamos entender cuál es el problema a resolver, cuál es el problema territorial a resolver. Y ese problema muy frecuentemente tiene que dividirse en problemas de menor jerarquía, ¿sí? En partes. Entonces debemos tener la capacidad de dilucidar cuáles podrían ser las partes que se tendrían que ir resolviendo una a una para al final pues resolver el problema en su totalidad. Esto obviamente, ¿qué implica? Pues que ustedes, que debemos de tener conocimiento, ¿no? En principio, entender el problema. Segundo, entender cómo visualizar, cómo se va a ir resolviendo el problema, parte a parte, ¿sí? Hay problemas que son muy simples y bueno, pues es simplemente una sola secuencia de operaciones nos daría el resultado. Pero hay problemas que son más complejos en donde no es una sola secuencia de operaciones, son varias secuencias de operaciones. Y de hecho entonces el diagrama de flujo estaría integrado no solamente por una fila de elementos, sino por varias filas de elementos. Cada fila normalmente sería un subproblema, ¿sí? Un problema a resolver. Al final, los resultados de todos estos subproblemas nos darían como resultado el mapa final, ¿sí? El resultado final. Bien, entonces, decíamos entonces que la descomposición del problema planteado en una serie de subproblemas y estos a su vez en otros, hasta que queden convertidos en una serie de operadores interconectados en un diagrama de flujo que se transfieren y transforman la información espacial. Ahora, el primer paso para desarrollar un modelo que permita resolver un problema espacial es determinar cómo se debe de actuar, qué es lo que abarcaría el modelo. Para ello hay que empezar teniendo claro cuál es el resultado final y qué se quiere obtener. Generalmente va a ser un mapa, a veces van a ser varios mapas, el resultado final, o quizás también acompañado de un informe, ¿sí? de cuadros de información. De tal manera, bueno, que tendríamos que plantearnos algo así como lo que aquí abajo dice. 3 pasos. El primer paso es determinar qué operador o qué operadores podrían producir
el mapa o los mapas que queremos tener como resultado, ¿sí? ¿Qué operadores, qué herramientas son las que debemos de utilizar para generar finalmente un mapa específico? Que puede ser un mapa intermedio o puede ser un mapa ya final, ¿sí? Me refiero, cuando digo mapa intermedio, quiere decir mapas que me van a ayudar a través de un análisis a generar un mapa final. Ahora, en el punto 2, determinar los mapas de entrada a los operadores que vamos a utilizar o las herramientas. Recuerdan que, por ejemplo, simplemente la práctica pasada, utilizábamos como mapa de entrada generalmente un modelo digital de elevación, que es una capa raster, ¿sí? Entonces, bueno, pues tenemos que primero identificar qué herramienta es la que vamos a utilizar y después qué información es la que debemos de utilizar. ¿Recuerdan en las operaciones que vimos el día de ayer en qué caso se utilizaba en un mapa y en qué caso se utilizaban dos mapas o dos capas de información? A ver, alguien que me diga. Cuando hacíamos un mapa de pendientes del terreno, ¿qué utilizábamos? Uno de entrada, uno o más capas de información. Hola, hola. Profe, me parece que solo era la del modelo digital de elevación, ¿no? Es correcto. En ese caso solo se utilizaba un mapa de entrada o una capa de entrada. ¿En qué caso se utilizaban dos? ¿Alguien se acuerda en qué caso se utilizaban dos capas de entrada? En el de vista. Vistas de paisaje, perfecto, muy bien. Entonces, bueno, es necesario tener idea de qué información, qué capas es la que se van a utilizar para qué operación o herramienta a utilizar. En ese caso, entonces, vamos y el tercer punto que tenemos que resolver es, ¿tenemos esos mapas? Si tenemos esa información, el problema quedaría resuelto, ¿no? Bueno, el problema quedaría resuelto parcialmente, bueno. Ya no habría que hacer más que hacer la operación, porque tenemos los mapas de entrada. Entonces, si es sí, pues ya seguimos con la operación. Si es no, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Vamos a suponer que, como en el caso de vista, teníamos el modelo digital de elevación, al menos teníamos una entrada, pero no teníamos un archivo shapefile de punto o un archivo shapefile de línea. ¿Qué teníamos que hacer entonces? Generarlo, ¿no? Entonces, en ese caso tendríamos que también poner como operación a realizar que deberíamos de generar un shapefile con el punto de observación o con la línea o ruta de observación. ¿Sí me entendieron? Y de esa manera se va construyendo, primero mentalmente, de acuerdo a las necesidades que nos va planteando la herramienta que vamos a utilizar o el operador que vamos a utilizar, y la disposición de información que tenemos. ¿Sí me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? ¿Me van comprendiendo? ¿Cómo tenemos que ir trabajando mentalmente? Y con esas, Sí, profe. ir construyendo las secuencias lógicas. ¿Sí? Entonces hay que ir paso a paso, ¿verdad? De tal manera, pues, que al final tenemos que ir conceptualizando nuestro diagrama de flujo, ¿verdad? Utilizando pues, los diferentes elementos que vamos a estar requiriendo. Mapas, capas de información, ya sea en formato vectorial o raster, datos,
procesos, incluso a lo mejor hasta intercalar diferentes tipos de software, de programas, ¿sí? Nosotros normalmente hemos utilizado el ArcGIS, pero también podríamos quizás intercalar con otro programa que sea el Idrisi, por ejemplo, o el ERDAS, sobre todo cuando se trata de procesos de análisis más complejos de imágenes. Entonces, este diagrama de flujos, pues, tenemos que irlo conceptualizando, irlo armando poco a poco, ¿verdad? Paso a paso. Bien, hasta aquí entonces, con respecto a cómo debemos de iniciar. Vamos a recapitular. Si queremos generar un modelo cartográfico, tenemos que tener la vista puesta en el producto final. ¿Eso lo entienden? Por ejemplo, si yo les dijera algo muy sencillo, tenemos que generar un modelo cartográfico para obtener un mapa de vegetación y uso de suelo. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Obtener un mapa en donde tenga definido superficies o polígonos, ¿verdad? Que nos representen los diferentes tipos de vegetación o de uso de suelo. ¿Es correcto eso? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí iríamos bien? Ahora, ¿cómo se imaginan o cómo piensan que podríamos llegar a ese producto final? Hay que irnos un paso para atrás. A ver, ¿qué opciones tendríamos para poder llegar a obtener este mapa, vamos a llamar un mapa actual de uso de suelo y vegetación? ¿Qué información es la que se necesitaría para poder llegar a ese mapa final, a ese mapa de vegetación y uso de suelo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué información es la que necesitaríamos? Tal vez algunas capas de información, unos shapefiles que podemos descargar del INEGI, de la página del INEGI. Pudiera ser, fíjense, es un mapa actualizado, vamos a decirlo así, actual, lo más actual, de vegetación y uso de suelo. Entonces, pues tendríamos que revisar, ¿verdad? Primero si INEGI tiene ya ese mapa, si tiene ese plano, ese mapa que queremos, ¿no? Y actual, pues estamos pensando en un mapa, recuerden de las fechas, ¿no? O de los periodos de temporalidad que pueda tener la información. Si es un mapa de una zona tropical, pues que no sea mayor a 3 años. Si es uno de clima templado frío, que no sea mayor a 5 años. Si es uno de zonas áridas, pues ahí sí puede ser de 10 años o más, ¿no? Entonces, primero tenemos que ver si existe esa posibilidad, es identificar la fuente de la información. ¿Sí me explico? Obviamente estamos pensando en tener la información actual de vegetación y uso de suelo, por ejemplo, de un predio forestal o de un ejido, ¿sí? Vamos a suponer que sí contamos con ese mapa, como lo dice el compañero, lo podemos bajar de INEGI, ¿sí? Ese mapa, quizás escala incluso 1 a 50,000. Y decimos, no, sí nos sirve, escala 1 a 50,000. Y lo podemos bajar ese mapa. Ok, ya tenemos ese mapa o esa capa vectorial, vamos a llamarlo así, es un vector con los polígonos de vegetación y uso de suelo.
de las diferentes cubiertas que contiene ese mapa. Pero ese mapa, esa escala 1 a 50,000, seguramente rebasa las dimensiones del predio forestal o del ejido quizás que estemos manejando. Vamos a hablar de un predio forestal más chiquito. ¿Qué tendría que hacer para obtener solamente la información del polígono del predio forestal? ¿Qué tendríamos que hacer? Porque tenemos el mapa grandote, ¿no? El que bajamos de INEGI, pero queremos hacer un mapa nada más de predio forestal que nos interesa. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Poligonizar? ¿Usar una máscara? Bueno, el primero, poligonizar, no, porque ya son polígonos, ya tendríamos como un mapa vectorial, ¿verdad? Una capa vectorial, ya serían polígonos. Ya poligonizar ya no, ya están los polígonos, ya es un shapefile como tal. La respuesta correcta es la segunda, utilizar una máscara, ¿sí? El molde. Entonces, ok, ya vamos identificando cuál sería el procedimiento. Hay que hacer una extracción o un recorte utilizando una máscara o un polígono de referencia, ¿verdad? En este caso, el límite del predio. Ahora, habría que preguntarnos, ¿tenemos el polígono del predio que vamos a utilizar como máscara? Ya tenemos el mapa grande, pero ¿tenemos la máscara? Habría que preguntarlo. ¿Sí? Vamos a suponer que decimos, sí la tenemos. Pues simplemente generamos el procedimiento de hacer un clip, de un recorte. Al mapa grande le vamos a aplicar ese procedimiento de clip o recorte, recortar, y utilizamos la máscara como mapa también de entrada o de referencia, polígono de referencia, de entrada. Ok, pero ¿y si fuera no? Si el asunto fuera no tenemos ese polígono, ¿qué tendríamos que hacer? No tenemos el polígono del predio forestal todavía. ¿Qué tendríamos que hacer? Tomar las coordenadas y generar el polígono. Así es, perfecto. Ir formando un polígono de puntos a través quizás de un listado de coordenadas de vértices. Es correcto. Vean ustedes entonces cómo tenemos que ir actuando en forma lógica. ¿Sí? Cada vez hacia atrás, hacia atrás. ¿Necesitamos esto? ¿Lo tenemos? Sí, operamos. ¿No lo tenemos? Bueno, pues entonces hacemos un procedimiento para obtenerlo. Esa es la manera de cómo se va operando y cómo se va construyendo ese diagrama de flujo finalmente, ¿no? Por eso les digo, es del final, paso a paso hacia atrás, ¿sí? Hasta llegar al punto de inicio, al punto de partida. Así es como se opera. Bien, creo que nos vamos entendiendo cómo deberíamos ir resolviendo esto de los modelos cartográficos. Hay una clasificación de modelos cartográficos que los agrupan en modelos descriptivos, en modelos de simulación y en modelos predictivos. Esta es es decir, en función del propósito, ¿verdad? O de qué es lo que se busca. En ciertos casos, lo que se busca es a lo mejor nada más generar, como ahora lo estábamos diciendo, el mapa de vegetación y suelo, pues es la distribución de ciertos rasgos, ciertos polígonos, cierto tipo de cubiertas terrestres o ciertos patrones de distribución, ¿sí? Y en ese caso se le conoce como modelos cartográficos descriptivos. Generan patrones y distribución de rasgos o elementos espaciales, ¿sí? Ese sería el modelo descriptivo. Tendríamos también los modelos de simulación. Me voy a pasar varias transparencias para que vean ustedes cómo podríamos definir el modelo de simulación.
Los modelos de simulación tratan de crear escenarios potencialmente reales simulando un fenómeno complejo. ¿Sí? Sí entienden que es simular, ¿no? El concepto de simulación. Es decir, la simulación no es algo real, ¿no? Es conjuntar una serie de factores o de circunstancias y prever o predecir que eso pudiera suceder. ¿Sí? Se está simulando solamente un proceso, un fenómeno. ¿Sí? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una cuenca hidrográfica o hidrológica, normalmente se generan modelos de simulación para definir el riesgo que se tendría en ciertas áreas de que con una avenida muy fuerte, muy grande, se pudiera inundar. Y hasta dónde, hasta qué terreno se podría inundar con cierta cantidad de lluvia, ya sea de volumen de lluvia e intensidad de la lluvia. Entonces, se podrían simular los escenarios para que entonces se tomaran medidas, ¿verdad? Y el tercer tipo de modelado es el predictivo. Genera escenarios futuros de acuerdo a tendencias o modelamientos estadísticos a partir de datos hacia atrás, de ocurrencias históricas. Entonces, aquí también este es otro tipo de modelos de predicción. En base a datos o estadísticas pasadas, se predice qué es lo que va a pasar hacia el futuro, ¿sí? ¿Cuáles son las posibilidades de cambio en el futuro? ¿Sí? Entonces, son tres formas de cómo se podrían conformar modelos cartográficos, ¿sí? Entonces, y vamos a ver, pues, al menos un ejemplo. Vamos a revisar un ejemplo de cada caso. El primero de ellos, pues ya decíamos que es el tipo descriptivo, los modelos descriptivos, ¿sí? En el caso de un modelo descriptivo, vamos a ver aquí un ejemplo que estamos poniendo. Por ejemplo, nos piden, como ingenieros forestales, que definamos en dónde podríamos establecer un vivero forestal. ¿Sí? ¿En qué espacio, en qué lugar deberíamos establecer un vivero forestal? ¿Sí? Obviamente aquí debemos de estar pensando de que existe la necesidad de un vivero forestal, bueno, porque se piensan reforestar, ¿sí? Tener árboles para reforestar en un espacio X, ¿no? Por ejemplo, ahora que se vino lo de eso de Sembrando Vida, pues se tenía que definir, ¿verdad? Ciertas áreas en donde ciertos espacios donde se tendría que plantar árboles, ya sea forestales o frutales. Y entonces, pues se tendría si no había un vivero cercano, pues se tenía que pensar en construir un vivero, ¿sí? Entonces, aquí lo que tendríamos que ver efectivamente es la dimensión del espacio, ¿verdad? ¿Qué tan grande es el espacio que se va a reforestar? ¿Qué tan distante? ¿Sí? ¿Qué tan grande y qué tan distante es el espacio que se va a reforestar? Para así ubicar un vivero forestal que satisfaga de la demanda de plantas. Se requiera producir de plantas. Bueno, pero entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva y dice, problema a resolver. Determinar áreas óptimas para la instalación de un vivero forestal. Bueno, al final podemos determinar varias áreas para tomar una decisión, ¿sí? No específicamente una sola área, sino varias áreas para tener flexibilidad y tomar decisiones. Entonces, determinar áreas óptimas para la instalación de un vivero forestal requerido para la restauración de un área de interés considerando ciertos criterios técnicos, o a veces criterios económicos o criterios sociales pudieran ser, ¿no? Entonces aquí ya estamos como que acotando los diferentes
escenarios que pudiéramos tener, ¿no? Entonces, como criterios técnicos, aquí se mencionan 4 en este ejemplo. Uno de ellos es que esté dentro de una zona de proximidad de 3 kilómetros en torno a la zona a reforestar. No sé si alcancen a entender esto. Tenemos un área a reforestar. Y entonces nos pide que el vivero esté dentro de una zona de proximidad, o sea, próxima, al menos de 3 kilómetros, en torno a la zona a reforestar. ¿Se alcanzan a obtener, a comprender ese primer criterio técnico? ¿O ese aspecto que tenemos que cubrir primero? Que el vivero se puede ubicar dentro de una zona de proximidad. ¿Recuerdan a qué se les viene a la mente cuando escuchan zona de proximidad? Zona de proximidad de 3 kilómetros. En un radio de 3 kilómetros. Exactamente, en un radio de 3 kilómetros. ¿Sí? Y habría que recordar que hay cierto tipo de concepto en cuestión de distancia, de análisis de distancia, que se llama zona buffer. Las zonas buffer o zonas de proximidad. ¿Sí? Entonces tenemos en este caso quizás una zona a reforestar, un polígono grande, ¿verdad? Y en torno a ese polígono grande, a un polígono a reforestar, debemos de generar una zona de proximidad de 3 kilómetros alrededor de esa zona a reforestar. Quiere decir que el vivero no va a estar dentro de la zona a reforestar, sino que va a estar fuera de la zona a reforestar, dentro de una zona de proximidad de 3 kilómetros. ¿Sí comprendieron ese criterio técnico? Bueno, pudiera tener lógica o no, pero bueno, es un criterio que nos piden y habría que respetarlo. Ahora, el otro criterio es el uso de suelo. Bueno, aquí este problema lo empezamos a conformar acá en Texcoco, ¿no? Y acá en Texcoco, bueno, pues y particularmente en la Siberia, estábamos tomando como referencia la Siberia, y a reforestar la Siberia. Por eso es que pusimos aquí que se ubique en cualquier tipo de uso de suelo, excepto en poblados, bancos de materiales o minas. Por eso esto de la Siberia, ¿no? Sí saben que acá por Tequesinahuac, pues hay varios bancos de materiales o minas de materiales pétreos. Entonces, bueno, pues ahí no queremos que se ubique el vivero forestal. Podría ser en cualquier otro tipo de uso de suelo, menos ahí, en las minas, o tampoco en poblados. Ni modo de que quitemos las casas para poner un vivero, ¿no? Pero sí podría ser entonces en terrenos agrícolas, ya sea de riego o de temporal, podría ser en terrenos, pues con algún tipo de pastizales o de vegetación de matorrales, o quizás incluso hasta algunas zonas forestales, ya de arbolados, ¿no? Entonces, esa es una condicionante también, el uso de suelo. Una tercer condicionante es la pendiente del terreno. Dice aquí, seleccionar terrenos con pendientes igual o menor a 10%. 10%. No son grados, es por ciento. Bueno, aquí también está claro, ¿no? Se buscan más o menos zonas planas, relativamente planas, ¿no? Hasta un 10% de pendiente. Y la cuarta, superficie del terreno donde se instalará el vivero debe ser mayor a 2 hectáreas, porque puede ser que haya espacios dentro de una zona de proximidad de 3 kilómetros, que sea un uso de suelo apropiado y que además la pendiente sea menor de 10%, pero que pues solamente sea 1 hectárea o media hectárea. Entonces, pues no, ¿verdad? No, esos, aunque haya cubierto los 3 primeros criterios, si no cubre el cuarto, que es mayor, debe ser igual o mayor, aquí dice mayor a 2 hectáreas, pues entonces pues no es factible
ese espacio, aunque se cubran los 3 primeros criterios. Ahora, hay que tener cuidado. Cuando yo digo que se cubran los 3 primeros criterios, es que es irreductible. Aquí se deben de cumplir los 3, ¿sí? No 1, no 2, no 3, sino primero se deben de cubrir los 3 primeros. Y después se debe de cubrir el cuarto, ¿sí? Si alguno de estos no se cubre, pues entonces no hay vivero en ese lugar, ¿sí? Debe de incluir entonces los 4 criterios. Cuando hablamos de este tipo de soluciones o de formas de trabajar, aquí generalmente ya debemos de estar pensando en que tenemos que construir o tener una capa de información para cada uno de estos, al menos de los 3 primeros criterios, ¿no? Una capa de información. Y ya con los 3 primeros criterios generamos la cuarta capa, que ya es la capa final, el vivero con los espacios que reúnen los 3 primeros criterios, pero que además también se hace una selección al final de ver la superficie, y si, aunque tenga los 3 primeros criterios, no es mayor a 2 hectáreas ese polígono, pues entonces no hay vivero, ¿sí? Ahí no va el vivero. Bien, ¿esto qué implica? Bueno, pues que necesitamos ir generando zonas idóneas. Y entonces esto de zonas idóneas nos debe traer a la mente el concepto de imagen booleana, o ceros o unos. 0 no idóneo, 1 idóneo. ¿Sí me van entendiendo hacia dónde estoy llevando el problema, la resolución del problema? Hacia generar zonas idóneas de los 3 primeros criterios primero, ¿sí? Los 3 primeros son los que hay que trabajar de inicio, ¿no? Zonas idóneas. Entonces, un mapa de proximidad con zonas idóneas, un mapa de uso de suelo con zonas idóneas, un mapa de pendiente con zonas idóneas. Tengo los 3 criterios cubiertos con zonas idóneas, nos vamos al cuarto criterio, ¿sí? Entonces, tenemos que ir, al mismo tiempo que estamos analizando los criterios técnicos, ir viendo ya la secuencia lógica de operación, ¿sí? Ahora, la siguiente etapa, una vez que ya analizamos el problema, que lo dividimos en sus partes, al menos mentalmente, es ¿y qué información es la que requerimos para resolver este problema? Y tenemos que ir criterio por criterio también. O sea, para poder definir una zona de proximidad en torno a una zona a reforestar, una zona de interés, pues a lo mejor debemos de partir de una imagen de satélite, a lo mejor de un polígono, un shapefile de la zona a reforestar, ¿verdad? Cuando hablamos de zonas de proximidad. Cuando hablamos de uso de suelo y vegetación, también tendríamos que pensar en la imagen de satélite, ¿verdad? Para poder discriminar los usos de vegetación o de suelo, usos de suelo, ¿sí? También tendríamos que ver eso. Y para la pendiente, pues el modelo digital de elevación. Siempre para una pendiente, pues hay que tener un modelo digital de elevación, ¿sí? Datos de altura sobre el nivel del mar. Entonces, esa es la información que deberíamos de contar. Lo de la superficie no ponemos nada porque, bueno, esto más bien es un cálculo numérico, ¿sí? De que hay que calcular qué superficie tiene cada polígono que reúne los 3 primeros criterios y entonces ya hacer una selección final. Bien. Esta última transparencia que estoy poniendo aquí es el modelo cartográfico, ya en su totalidad. Creo que tomé uno. No, sí está bien. Acá está. Ok, este es el modelo cartográfico. Entonces, este cuadrito que está hasta el extremo izquierdo es el mapa final. Es el mapa final. Es el mapa
que tendría las opciones de las zonas que cubren los 4 criterios. Entonces, es el mapa final. Y de ahí, de ese mapa final, tendríamos que ir yéndonos siempre hacia atrás para ir construyendo el modelo cartográfico, ¿sí? Y pensando en la manera de cómo fuimos resolviendo por partes este problema, en base a los criterios técnicos que se plantean. Entonces, tenemos el mapa final, que es de las zonas aptas para establecer el vivero forestal. Pero, previo a esto, hay otra capa de información. Incluso puede ser que sea un vector. Esta información de acá es raster, porque es un moradito, es el que estamos utilizando para la imagen raster. Entonces, quiere decir que aquí pues hubo un procedimiento, un proceso que se convirtió de raster a polígonos, ¿sí? Aquí hubo un procedimiento de raster a polígonos. Esa es la única situación que se ve aquí. Este es el procedimiento, es el que está aquí con este rombo. Normalmente, entre estas dos capas, si hay una flecha que las conecta y hay un rombito de este color, donde además dice la herramienta que se está utilizando o el procedimiento que se va a utilizar, que es de raster a polígono. Es una conversión de raster a polígono. Luego también tenemos, pero para llegar a este punto, a este raster que está aquí, tuvimos que haber hecho la combinación de un uso idóneo y de una pendiente idónea. ¿Sí? Para llegar a primero tendríamos que ir en la parte superior, ir generando la parte superior. Para llegar a este uso idóneo, ¿qué es lo que necesitamos? Pues una capa de información con el uso de suelo. ¿Sí? Uso de suelo. Y obviamente aquí lo que estamos, pero antes. Aquí hay dos capas de información, el uso idóneo, que es raster, y la pendiente idónea, que también es raster. Y entonces aquí hay una flechita que nos conecta a este otro que dice vivero óptimo. Aquí arriba de esta flecha está un procedimiento que se llama álgebra de mapas. Quiere decir entonces que yo tengo que emplear el álgebra de mapas con este mapa raster y con esta otra capa raster. ¿Sí? Para ser más específico, aquí el álgebra de mapas es una operación matemática. ¿Sí? Se va a multiplicar los valores de los píxeles de esta capa con los valores de los píxeles de esta otra capa. Multiplicamos 1 por 1, nos daría 1, o sea, zona apta. 1 por 0 nos daría 0, una zona no apta. 0 por 0 nos daría 0. O 0 por 1 nos daría 0. ¿Sí? De tal manera que las zonas aptas solamente serían aquellos píxeles en donde tuviéramos un 1 aquí y un 1 acá. 1 por 1, 1. Esa es la zona apta. Todo lo demás no es apto. ¿Sí? Entonces hay un álgebra de mapas que se está aplicando aquí. Ahora, para llegar ahora al mapa de uso de suelo idóneo, dice aquí que deberíamos de tener una capa de información de uso apto, uso de suelo, en donde tenemos, se hizo una transformación en este caso de polígono a raster. Está polígono a raster. Este es vectorial, polígono, y este es raster. Se tuvo que convertir. ¿Para qué se tuvo que convertir de polígono a raster? Pues para que pudiéramos aplicar el procedimiento de álgebra de mapas. Si no, no lo podríamos aplicar. Aquí debe haber raster para aplicar álgebra de mapas. Y estuvimos trabajando previo con mapas, con shapefile, con polígonos, ¿sí? Que sería este. ¿Cómo llegamos a este shapefile de polígonos? Pues tuvo que haber un mapa de uso de suelo, ¿sí? Primero, ¿sí? Y ese mapa de uso de suelo, con las diferentes cubiertas, tendríamos que hacer una reclasificación, es decir, el 1 para uso apto, el 0 para uso no apto. ¿Cuál es el uso apto? Bueno,
pues cualquier condición de uso de suelo, excepto que hubiera minas en este caso y que hubiera poblados, ¿sí? Entonces esa sería la manera de cómo se llegaría un mapa general de uso de suelo a un mapa de uso apto. O este es el mapa booleano. Este sería el mapa booleano. ¿Cómo hacemos ese mapa booleano? A través de una reclasificación. Aquí está. Reclasificar. Bien. Entonces, hasta aquí con lo de uso de suelo. Pero tuvimos que partir también de delimitar en ese espacio geográfico una zona de proximidad. Para ello tuvimos que aplicar un procedimiento, bueno, tuvimos que aplicar un procedimiento en una zona de buffer, haciendo una edición de polígonos para poder diferenciar aquel polígono de la zona reforestar y aquel polígono que nos define la zona de proximidad de 3 kilómetros. Aquí hubo una edición de polígonos para poder editar los polígonos que correspondieran dentro de la zona buffer con el uso de suelo. Tendríamos que hacer esa edición. Para llegar a esta zona buffer, podríamos haber utilizado una imagen de satélite para poder visualizar nuestra zona, pero la zona buffer la tendríamos que haber construido con una capa de información. En este caso era la Siberia. Es un polígono de la Siberia, ya estaba definido el polígono. A ese polígono le aplicamos el procedimiento buffer y así obtuvimos entonces la zona de proximidad buffer, ¿sí? Sería este. Entonces, de esa manera, bueno, ya aquí ya resolvimos el problema de la zona buffer más el de uso de suelo. Ahora, la siguiente hilera que está acá abajo, nos está indicando que otro procedimiento, el procedimiento que se dio para poder generar la pendiente, el mapa de pendiente idónea. El mapa de pendiente idónea, ustedes se dan cuenta que aquí está en formato raster, ¿sí? Pero previo, para formar esta imagen, este raster, tuvimos que haber tenido también otro mapa de pendiente. Y aquí lo que sucedió es que hicimos una reclasificación. Simplemente reclasificamos. Pendientes mayores a 10% sería un 0. Pendientes menores a 10% sería un 1, ¿sí? Para poder definir la pendiente idónea. Entonces tuvimos un mapa de pendiente y tuvimos que hacer una reclasificación para definir la pendiente idónea. ¿Cómo generamos este mapa de pendiente? A través de un modelo digital de elevación. Incluso ya estaba, es un recorte nada más, es un recorte, utilizando la zona de proximidad, acá. Entonces hicimos un recorte de este modelo digital de elevación y le aplicamos a ese recorte el procedimiento de pendiente, slope, y ya tuvimos el mapa de pendiente. Para hacer este recorte tuvimos que hacer una extracción por máscara, ¿sí? Este es un procedimiento, el extract se utiliza para hacer el recorte del modelo digital de elevación, que está aquí. Entonces el modelo digital de elevación le aplicamos la zona buffer que está acá, el polígono de la zona buffer, hicimos la extracción y aquí tenemos el modelo digital de elevación ya recortado, ¿sí? Y bueno, así fue como se va armando este modelo cartográfico. No es la única manera. Pudiera haber varias formas de cómo ir haciendo este modelo cartográfico, ¿sí? Una podría ser trabajar en un primer nivel acá, las zonas buffer. Luego, en un segundo nivel, el uso de suelo. Y luego, en un tercer nivel, trabajar la zona idónea, ¿sí? Las zonas idóneas. Entonces, esa sería la manera de cómo se va. Es un ejemplo, simplemente es un ejemplo de cómo se puede ir construyendo el modelo cartográfico
Pues a través de diagramas de flujo o de un diagrama de flujo que integre todo. Entonces, ya una vez que uno tiene el diagrama de flujo, pues entonces, ahora sí, a operar, ¿verdad? Y ahora vamos a operar desde el inicio hacia el final. La construcción del modelo es del final al inicio. La operación del modelo es del inicio al final. ¿Sí? Es como tenemos que ir resolviendo. Simplemente volteamos de cabeza todo, ¿no? Y entonces generamos ese modelo cartográfico. Bueno, con esto lo que quiero es ir metiéndoles ya en su cabecita que esta es la manera de trabajar en forma ya más sistemática, más ordenada, y que seguramente pudiéramos tener algún problema, ¿no? En el Inter, que nos faltara algo. Pero eso lo podríamos ir corrigiendo. O sea, lo identificamos y lo corregimos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ahorita estoy visualizando que está resuelto el problema de la zona buffer, está resuelto el problema de uso de suelo y está resuelto el problema de la pendiente idónea. Y aquí, ¿dónde está lo de las 2 hectáreas? ¿Alguien lo ve? ¿Dónde tendría que meter aquí las operaciones que me permitan generar lo de las 2 hectáreas? ¿Dónde podría ser? ¿Aquí o acá? Antes de vivero, ¿no? Antes de vivero, efectivamente. Ajá. O sea, para calcular el área, obviamente no debiera de estar en raster, debe de estar en polígono. Ya una vez que tengo el mapa de polígono aquí, entonces le calculo el área. Esa es una operación ya interna, ¿verdad? A través de la tabla de atributos. Calculo el área y hago una selección. Todos aquellos polígonos que tengan una superficie mayor de 2 hectáreas, le asigno el valor de 1 en una columna que se genere en la tabla de atributos. Y entonces, los polígonos que no rebasan el 2, el número 2 de 2 hectáreas, a ese le pongo el número 0. Ahí yo estaría generando ahora una imagen booleana simplemente por asignación de un valor, ¿sí? En un campo. Entonces, ya genero ese campo con valores booleanos de ceros y unos, y entonces hago una reclasificación, ¿sí? Además de que hago el cálculo del área, de que hago la asignación de valores booleanos, ceros y unos, en un campo específico de la tabla de atributos, hago finalmente una reclasificación, ¿verdad? O una asignación para identificar solamente queden identificadas las superficies o los valores con el número 1, y el resto de los polígonos no se tomarían en cuenta para la ubicación de este vivero forestal. Entonces, como ven, el diagrama de flujo nos permite ir viendo los procesos, cómo vamos con los procesos. Si hay algo que nos esté fallando en alguna parte, lo podemos obviamente modificar, ¿sí? Hay que repasar este diagrama y ver que efectivamente se cumplan todas las especificaciones que estamos diciendo acá, ¿sí? Entonces, como ven, es un proceso interactivo, ¿verdad? Tenemos que ir viendo, haciendo esa planeación de cómo llegar al resultado final y que efectivamente lo que estemos proponiendo lo permita.
permita ese resultado final. Entonces, esa revisión es la que tenemos que estar haciendo, lo que debemos de hacer antes de iniciar propiamente el trabajo, ¿no? En este caso, bueno, no tendría mucho problema, simplemente incluimos esas partes que faltaban aquí. Y pudimos haber trabajado con el procedimiento así, pero al final nos íbamos a dar cuenta ¿y dónde está aquí lo de las 2 hectáreas? Ah, pues faltó. Bueno, entonces, fue un error que hicimos desde el principio, no lo consideramos, el cuarto criterio, habría que incluir el cuarto criterio. ¿Sí? Entonces, de esa manera es que se hace el modelo cartográfico, ¿sí? Para poder resolver este problema en particular, ¿no? Bueno, este es un ejemplo. Este es un ejemplo, ¿no? Podemos tener más ejemplos. Y entre más ejemplos tengamos, vamos a decirlo así, pues más cancha se tendría para resolver cualquier tipo de problema, ¿no? ¿Sí? Es decir, nosotros necesitamos resolver problemas, resolver varios problemas que pudiéramos tener enfrente, ¿no? Que nos estemos planteando cómo resolver. Por ejemplo, ahora les digo, ¿no? ¿Qué otro problema o qué otro estudio podríamos resolver de esta manera? Bueno, ya hablábamos del mapa de vegetación y uso de suelo, ¿sí? ¿Algún otro que les venga a la mente? Bueno, les podría decir otro ejemplo también muy clásico y que también podríamos hacerlo de manera recurrente, o sea, frecuentemente nosotros, es por ejemplo el mapa de erosión del suelo, ¿sí? El mapa de erosión del suelo también parte de una ecuación, ¿sí? De una ecuación, la ecuación universal de pérdida de suelo. ¿Sí han escuchado hablar de esta ecuación? En alguno de sus cursos de suelos o de afología o de geología, ¿lo han escuchado? Hola, hola. Bueno, por su silencio yo creo que no lo revisaron, ¿no? Cuando llevaron edafología. Lo tuvieron que haber por ahí también observado. Esta ecuación universal de pérdida de suelo se basa en analizar diferentes factores que provocan o que producen la erosión hídrica del suelo. Entonces, estos factores, uno de ellos tiene que ver con la capacidad de erodabilidad que tiene el agua, la precipitación, ¿sí? Entonces, obviamente, en este factor se considera la frecuencia de lluvia o la cantidad de lluvia más la intensidad de la lluvia y se genera este factor a través de analizar estas variantes. Otro factor tiene que ver con la capacidad la capacidad vamos a decirlo así, la manera en cómo pudiera erosionarse el suelo, si es leve, si es moderada o si es fuerte. Y esto va a depender obviamente del tipo de suelo. Hay suelos que por su estructura se erosionan más que otros, ¿sí? Y entonces en función del tipo de suelo se va generando esta capacidad de erosión. Pero además también en función de la pendiente y de lo largo que tenga esa pendiente, la distancia que tenga esa pendiente. Entonces de esa manera se forma otro
otro factor más de erosión. Otro es el tipo de cubierta vegetal que pudiese tener la tierra, ¿no? O el terreno. Es decir, si no tiene cubierta vegetal, pues obviamente ahí hay más riesgo de erosión. Si tiene una cubierta vegetal de pasto, pues hay cierto tipo de erosión, o de matorral hay cierto tipo, o de bosques hay cierto tipo, de selvas hay cierto nivel de erosión. Entonces eso también ya existen también cuadros en donde en función del tipo de cubierta vegetal y del manejo que se está haciendo a la cubierta vegetal, o a las prácticas quizás que se desarrollen ahí en esos espacios, entonces se da un valor también a esos factores. El detalle es que se van conformando como 4 o 5 factores y al final todos esos factores se tienen que multiplicar en la ecuación. Y esto, una vez que se generan esos factores, lo único que hay que hacer al final es una multiplicación de los 4 o 5 factores que se hayan calculado a través de un álgebra de mapas. Y tenemos el valor de la erosión. Al final se puede hacer una clasificación de la erosión en 4 o 5 clases de erosión, dependiendo de la cantidad, ¿no?, de erosión que se haya calculado. Y de esa manera, pues ya se resuelve ese problema de la erosión. Entonces, como ven, podemos tener pues varios ejemplos, varias formas varios tipos de análisis, pues, que podamos ir desarrollando de esta manera, utilizando este método descriptivo y generando el diagrama de flujo correspondiente. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí. Todavía nos falta explicar los otros 2 tipos de modelados cartográficos, el de simulación y el de predicción. Espero que hasta ahora más o menos vayan comprendiendo cuál va a ser la forma de trabajo en el análisis de información geográfica, porque antes solamente vimos procedimientos, vimos herramientas. Ahora ya tenemos que utilizar esas herramientas y esa información para obtener un resultado final de un análisis de sistemas de información geográfica. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Hola, hola. Todo esto lo vamos a ir viendo en las prácticas, ¿verdad? Sí, vamos a tener que desarrollar prácticas de esto. Ah, bueno. Sí, al menos en el modelado cartográfico vamos a hacer un ejemplo. Puede ser este mismo del vivero, lo vamos a ir desarrollando, van a ver. O a lo mejor el de erosión del suelo. Yo creo que este va a ser el del vivero forestal. Lo vamos a hacer en una práctica. Entonces, ok. ¿Alguna otra duda que tengan? Creo que no, profe. ¿No? Hasta ahorita todo está claro como el chapopote. Muy bien. Ok, déjenme pasar entonces ya a descargar la lista de asistencia y vamos a parar de tener la grabación también.